Todo lo que conoces sobre la resurrección de Cristo no es más que una pequeña parte del verdadero misterio. Los testigos oculares de ese evento no solo vieron algo, sino que quedaron marcados para siempre por una experiencia tan intensa, tan real, que desafiaba toda lógica, todo poder político y toda estructura religiosa de su tiempo. Este no es un simple relato sobre una tumba vacía, no es un mito antiguo para reconfortar a los desesperados. Hoy vamos a sumergirnos en el relato más increíble de la historia, uno que ha hecho temblar imperios, que ha dividido calendarios y que ha transformado para siempre la vida de aquellos que afirmaron haber visto al Nazareno vivo, después de haber sido ejecutado. Los testigos de la resurrección no fueron héroes ni santos intocables, fueron personas comunes, mujeres con el corazón roto, discípulos llenos de miedo, pescadores desconcertados, incrédulos empedernidos. Y sin embargo, fueron ellos quienes dieron la cara, quienes se jugaron la vida, quienes contaron lo que vieron sin importar el precio. Pero, ¿qué vieron realmente? ¿Cómo fueron esas apariciones? ¿Coinciden los relatos entre sí? ¿Qué dice la historia? ¿Y qué silencios encierran los evangelios? Durante los próximos minutos vas a acompañarnos en un viaje que desentraña el misterio más profundo del cristianismo. Vamos a recorrer uno a uno los testimonios de quienes aseguran haber visto a Jesús después de la muerte. Analizaremos sus palabras, sus reacciones y lo que sucedió con sus vidas después de ese encuentro. Y lo más importante, reflexionaremos juntos sobre lo que ese testimonio significó para la historia y por qué aún hoy, siglos después, sigue sacudiendo corazones. Prepárate para mirar más allá del velo, para escuchar voces que el tiempo no ha podido silenciar. Esta es la historia de los testigos de la resurrección de Cristo. Aún era de madrugada, el aire era frío y la tierra aún temblaba por los ecos de la muerte. En ese silencio denso que sigue a la tragedia, 3 mujeres caminaron hacia la tumba de Jesús. Iban a ungir su cuerpo, iban a cerrar un ciclo de dolor, pero no sabían que estaban a punto de encontrarse con lo imposible. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé se dirigían al sepulcro con aromas y aceites. Lo que encontrarían allí no era el cuerpo de su maestro, sino una piedra removida, un vacío, un ángel y un mensaje. Los 4 evangelios coinciden en que fueron mujeres las primeras en descubrir el sepulcro vacío. Sin embargo, sus relatos difieren en algunos detalles. Marcos menciona a las 3 mujeres. Mateo solo nombra a María Magdalena y la otra María. Lucas habla de varias más, y Juan se enfoca en una sola, María Magdalena. Estas variaciones no debilitan el testimonio. Al contrario, lo hacen más humano, más real. En una época donde el testimonio femenino no tenía valor legal, este detalle es escandalosamente revelador. Si los evangelios hubieran sido una invención, jamás habrían puesto a mujeres como las primeras testigos. Eso solo tiene sentido si ocurrió así, porque fue inevitable, porque ellas fueron las primeras, porque nadie pudo callarlas. Y sin embargo, no todo fue claridad. Mateo narra un terremoto, un ángel resplandeciente que hace rodar la piedra. Las mujeres caen de rodillas. En Marcos, el ángel ya está allí dentro, sentado a la derecha, con vestiduras blancas. Les dice que Jesús ha resucitado y que vayan a contarlo. Lucas habla de 2 hombres con ropas resplandecientes. Y Juan, como veremos más adelante, se centrará en un diálogo desconcertante entre María y un hombre que parece ser el jardinero. Pero lo que todos coinciden es en esto: la tumba estaba vacía. No fue una aparición celestial en el cielo, no fue una visión espiritual en el desierto, fue un hecho físico, un sepulcro abierto, un cuerpo ausente. Y el mensaje era claro. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Imagina el torbellino de emociones, luto, miedo, alegría,
incredulidad, algo tan grande que la mente no puede sostenerlo y que el corazón apenas comienza a asimilar. Las mujeres huyeron, temblando. Algunas callaron, otras hablaron, pero todas sabían una cosa: nada volvería a ser igual. Esta escena marca el inicio de todo, no por lo que vieron, sino por lo que no vieron, porque el mundo cambió no solo con un milagro, sino con un vacío, un hueco en la piedra, un cuerpo que no estaba donde debía estar. La primera aparición a María Magdalena. Ella no había dejado de llorar. María Magdalena se quedó junto al sepulcro después de que los demás se marcharan. Había visto la piedra removida, había escuchado a los ángeles, pero no podía comprender. Su mente no encontraba lógica, su corazón no hallaba consuelo. Se inclinó otra vez hacia el interior de la tumba y vio a dos figuras vestidas de blanco, sentadas donde había estado el cuerpo de Jesús, una a la cabecera y otra a los pies. ¿Por qué lloras?, le preguntaron. María respondió con el peso de la ausencia: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Fue entonces cuando lo oyó, una voz detrás de ella. Se volvió y vio a un hombre, pero no lo reconoció. Él repitió la pregunta: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero. Quizás él había movido el cuerpo. Tal vez sabía algo. Le rogó: si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré por él. Y fue entonces cuando ese hombre la llamó por su nombre, María, una sola palabra, y todo cambió. Ella lo reconoció al instante, su voz, su presencia, su esencia. Raboni, exclamó, que en hebreo significa maestro. Jesús estaba vivo, no como un fantasma, no como una idea o un recuerdo, sino presente, real, palpable, transformado. Ella quiso abrazarlo, pero él la detuvo. No me toques, porque aún no he subido al Padre. Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena se convirtió así en la primera testigo de la resurrección. Una mujer, una discípula que había sido liberada de 7 demonios, una seguidora fiel hasta la cruz, y ahora, mensajera de la vida. El relato de Juan es profundo, íntimo, cargado de simbolismo. Jesús no se revela como un trueno desde el cielo, sino en la ternura de un nombre pronunciado en el momento exacto. Históricamente, este episodio ha desconcertado a generaciones. ¿Por qué Jesús no se apareció primero a Pedro o a Juan? ¿Por qué no fue a ver a Pilato, a los sumos sacerdotes, a sus enemigos? ¿Por qué elegir a María? La respuesta puede no estar en el poder, sino en la fidelidad. Ella no lo abandonó. Fue la última en la cruz y la primera en la tumba, y por eso fue la primera en la gloria. Para muchos estudiosos, este detalle subraya la autenticidad del relato. En una sociedad donde el testimonio de una mujer no tenía valor legal, ningún autor inventaría algo así, a menos que fuera cierto. María Magdalena fue enviada con una misión imposible: contar que el crucificado vivía. Volvió corriendo, el corazón encendido, la mirada transformada, y aunque muchos no la creyeron al principio, ella cumplió su llamado. Camino a Emaús, la aparición a los 2 discípulos, era el mismo día de la resurrección, pero el sol ya comenzaba a caer. 2 discípulos caminaban cabizbajos hacia una aldea llamada Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre ellos, confundidos, desilusionados. Todo lo que habían esperado había terminado en una cruz. El maestro que creía en el Mesías había muerto como un criminal, y aunque algunas mujeres hablaban de una tumba vacía y de ángeles, ellos no podían creerlo del todo. El dolor era más fuerte que la esperanza. Mientras hablaban y discutían, un hombre se acercó y comenzó a caminar junto a ellos. Les preguntó de qué hablaban. Ellos, sorprendidos, le dijeron:
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? El hombre con calma les pidió que le contaran, y así lo hicieron. Le hablaron de Jesús de Nazaret, profeta poderoso en obras y palabras, de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y lo condenaron a muerte, y añadieron algo más, algo que mostraba su desesperanza. Nosotros esperábamos que Él fuera el que redimiría a Israel. Entonces el desconocido les respondió con firmeza: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y entrara en su gloria?» Y comenzó a explicarles, desde Moisés y todos los profetas, todo lo que las Escrituras decían sobre él. Aquellas palabras comenzaron a encender algo dentro de ellos. Había fuego en esa interpretación, había verdad en esa explicación. Cuando llegaron al pueblo, el hombre hizo como que seguiría de largo, pero los discípulos lo detuvieron. Le rogaron que se quedara. «Quédate con nosotros, porque se hace tarde». Él aceptó, y cuando estaban sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. En ese instante, sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Era Jesús, pero él desapareció de su vista. Los dos se miraron, temblando, y se dijeron: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Sin perder tiempo se levantaron y regresaron de inmediato a Jerusalén. Buscaron a los 11 y a los que estaban con ellos y proclamaron: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Este relato, narrado solo en el Evangelio de Lucas, es una de las escenas más conmovedoras y profundas de todos los testimonios pascuales, no solo por el milagro del reconocimiento, sino por la pedagogía del resucitado. Primero escucha, luego enseña, y al final se revela. Pero lo hace al partir el pan, un gesto que recuerda la última cena, un gesto que prefigura la Eucaristía. Es en lo cotidiano, en lo simple, donde lo divino se hace presente. Históricamente, no sabemos quién era el segundo discípulo. Uno se llamaba Cleofas, el otro permanece sin nombre. Algunos creen que pudo haber sido su esposa, otros un discípulo anónimo que representa a todos nosotros. Lo cierto es que este encuentro marcó un antes y un después. El resucitado no se presenta con truenos ni rayos, sino caminando al lado de los que dudan, hablando con ellos, partiendo el pan. Aparición a los discípulos en la sala cerrada. Era de noche. Los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada. No celebraban nada, no oraban, estaban escondidos, por miedo. Miedo a los líderes judíos, miedo a ser arrestados, miedo a que su destino fuera el mismo que el de su maestro. El ambiente estaba cargado de silencio, de temor, de culpa. Habían huido, lo habían dejado solo, y ahora todo parecía terminado. Pero en medio de esa oscuridad ocurrió lo impensable. Jesús apareció entre ellos. No abrió la puerta, no llamó, simplemente estaba allí, en medio, vivo, presente. Las primeras palabras que pronunció no fueron reproches ni juicios, fueron palabras de paz. La paz sea con vosotros. Los discípulos quedaron paralizados. No sabían si era un espíritu, no sabían si podían creer lo que veían. Entonces Jesús les mostró sus manos y su costado, las señales de la cruz, las heridas abiertas, todavía visibles, no para asustar, sino para testificar. Era Él, el mismo que murió, el mismo, ahora resucitado. El Evangelio de Juan relata que Jesús sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo». Les confirió autoridad, les dio misión, y con ello les devolvió el valor, pero no todos estaban allí. Tomás, uno de los 12, apodado el Mellizo, no había estado presente. Cuando los demás le contaron, él se negó a creer.
Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Pasaron 8 días, y de nuevo estaban todos reunidos. Esta vez Tomás sí estaba con ellos, y otra vez Jesús apareció en medio con las mismas palabras: «La paz sea con vosotros». Luego se volvió hacia Tomás, lo miró a los ojos, le ofreció sus manos, su costado, le dijo: «Trae tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Tomás cayó de rodillas, no necesitó tocar, lo reconoció al instante. «Señor mío y Dios mío». Fue la confesión más alta y profunda que un discípulo hizo en todo el Evangelio. Jesús le respondió: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Este encuentro tiene una fuerza particular. Nos habla de la realidad física del resucitado. No era una visión, ni una aparición etérea. Era un cuerpo glorificado, sí, pero tangible, capaz de ser visto, capaz de ser tocado y también capaz de atravesar puertas cerradas. Un cuerpo transformado que trasciende las leyes físicas, pero que conserva su identidad. Históricamente, este relato es clave porque muestra cómo los discípulos pasaron del terror a la proclamación, no por una emoción ni por un deseo colectivo, sino por un encuentro. Nadie da la vida por una alucinación, y todos ellos, menos uno, murieron por sostener este testimonio. Y también nos habla a nosotros, porque Tomás, con sus dudas, representa a millones de personas a lo largo de los siglos. Su necesidad de evidencia, su honestidad al expresar incredulidad y su rendición final nos muestran un camino. Jesús no rechazó su duda, la acogió, la transformó y dejó una frase que resuena aún hoy: «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Aparición junto al mar de Tiberíades. El aire era fresco junto al lago. El mar de Tiberíades, también conocido como mar de Galilea, estaba en calma. Los discípulos habían vuelto al lugar donde todo había comenzado, a pescar, como si la vida quisiera volver a su cauce anterior, como si el dolor se pudiera silenciar con redes y agua. Simón Pedro dijo: «Voy a pescar», y los demás respondieron: «También vamos contigo». Esa noche no pescaron nada. Al amanecer, cuando la niebla aún cubría la superficie, un hombre apareció en la orilla. No lo reconocieron. Les gritó: «¿Tenéis algo de comer?». Respondieron que no. Entonces, esa voz firme les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». Lo hicieron, y la red se llenó de tal manera que no podían sacarla del agua. En ese instante, el discípulo amado, Juan, reconoció la señal. «Es el Señor», exclamó. Pedro, impulsivo como siempre, se ciñó la ropa, se lanzó al agua y nadó hasta la orilla. Los demás lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena. Al llegar, vieron brasas encendidas, pan y pescado sobre las brasas. El resucitado los estaba esperando, con un desayuno. Ninguno se atrevía a preguntarle quién era. Sabían que era el Señor. Jesús les dijo: «Venid, comed». Y partió el pan, y les dio del pescado. Esta escena es más que un gesto de hospitalidad. Es una comunión silenciosa, una reconciliación sin palabras, una restauración del vínculo. Juan nos da un detalle intrigante. El número exacto de peces era 153, una cifra que ha generado múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos dicen que representaba la totalidad de las naciones conocidas entonces, otros que simbolizaba la abundancia de almas que serían pescadas por el mensaje de los discípulos. Pero lo más poderoso ocurre después. Jesús llama a Pedro aparte, el mismo que lo negó 3 veces. El mismo que lloró amargamente, ahora recibe una pregunta, 3 veces. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro responde que sí,
Pero Jesús no se detiene, repite la pregunta, y luego una vez más. A cada respuesta, Jesús le encomienda algo: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. 3 negaciones, 3 afirmaciones, 3 misiones. Pedro no solo es perdonado, es restaurado, reafirmado como líder. Jesús no le echa en cara su traición, lo levanta, lo envuelve en confianza y al final le dice: sígueme. Este episodio, cargado de simbolismo, marca un antes y un después. Ya no se trata solo de creer en un Cristo resucitado, se trata de seguirlo, de asumir una misión, de alimentar a otros, de no volver atrás. Históricamente, esta aparición tiene un valor especial. No ocurre en Jerusalén, no es en el templo, no es entre multitudes, es en el mismo lago donde Jesús había llamado a sus primeros discípulos, donde Pedro había dejado las redes por primera vez. Es como si todo se reiniciara, pero con más profundidad, con más compromiso, con más amor. Otras apariciones mencionadas por Pablo y la tradición. Pasaron los días, los testimonios comenzaron a multiplicarse. No solo fueron las mujeres ni los discípulos más cercanos, también hubo otros. Y uno de los relatos más impactantes no viene de los evangelios, sino de una carta escrita por Pablo de Tarso, unos 20 años después de la crucifixión. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, Pablo hace una enumeración sorprendente. Dice que Cristo resucitado se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, luego a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales, afirma, aún vivían cuando él escribió esas palabras. También menciona una aparición a Jacobo, el hermano del Señor, y por último, a él mismo. Pablo no fue un seguidor de Jesús durante su vida, todo lo contrario. Fue un perseguidor, un hombre convencido de que el movimiento de los seguidores del Nazareno era peligroso, herético, una amenaza. Y sin embargo, camino a Damasco, algo ocurrió. Una luz lo envolvió, cayó al suelo, oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue un encuentro transformador. No vio a Jesús como los otros lo vieron, pero su testimonio es igual de firme. Se me apareció también a mí, como a un abortivo. La mención de más de 500 personas es desconcertante. No hay ningún otro pasaje en el Nuevo Testamento que relate este evento de forma detallada, pero el hecho de que Pablo lo mencione, y además diga que muchos de ellos aún estaban vivos, sugiere que no temía ser contradicho. Estaba apelando a testigos vivos, a hombres y mujeres que podían confirmar o desmentir. También es notable la aparición a Jacobo. El hermano de Jesús no fue uno de sus seguidores durante su vida pública. Incluso, los evangelios nos dicen que sus propios familiares pensaban que estaba fuera de sí. Sin embargo, después de la resurrección, Jacobo se convierte en uno de los líderes más importantes de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué pudo haber provocado ese cambio, si no fue un encuentro real? Estas apariciones no son adornos, son afirmaciones valientes en una época hostil. No eran declaraciones para ganar poder o prestigio. Ser testigo de Cristo resucitado no te llevaba a la fama, te llevaba al martirio. Y sin embargo, todos ellos hablaron, no por lo que esperaban obtener, sino porque no podían callar lo que habían visto, y lo que vieron cambió el mundo. Los evangelios cuentan las apariciones, Pablo las enumera, pero hay algo aún más poderoso que los relatos: el cambio radical en la vida de quienes aseguraron haber visto a Jesús resucitado. Algo pasó, algo tan fuerte, tan transformador, que convirtió a pescadores temerosos en predicadores valientes, a incrédulos en mártires, a enemigos en apóstoles. Históricamente, el dato más contundente no es solo el testimonio, sino la consecuencia de ese testimonio. Casi todos los testigos sufrieron persecución.
Muchos murieron por proclamar lo que habían visto, y ninguno se retractó, ninguno cambió su versión, ninguno trató de salvarse negando lo que afirmó. Pedro, aquel que negó a Jesús por miedo a una criada, se convirtió en la voz principal en Jerusalén. Fue arrestado, azotado y finalmente crucificado, según la tradición cabeza abajo, en Roma. Juan, el discípulo amado, sufrió el exilio en la isla de Patmos. Jacobo, hijo de Zebedeo, fue decapitado. Tomás, el que dudó, llevó el mensaje hasta la India, donde según la tradición fue atravesado por lanzas. Andrés fue crucificado en forma de aspa. Felipe, Bartolomé, Mateo, todos ellos murieron en distintos lugares del imperio, proclamando lo mismo, que Jesús había resucitado. Si se hubiera tratado de una mentira, ¿por qué sostenerla hasta la muerte? Nadie da su vida por algo que sabe que es falso, y mucho menos un grupo entero. Una conspiración así no habría resistido la tortura, la cárcel, la amenaza constante. Pero estos hombres y mujeres no se enriquecieron, no ganaron privilegios. Lo que ganaron fue sufrimiento, y lo aceptaron porque creían haber visto algo que transformaba todo. Incluso el cambio en la liturgia y la vida religiosa de los primeros cristianos es un indicio clave. Los judíos guardaban el sábado. Los primeros creyentes comenzaron a reunirse el primer día de la semana, el domingo. ¿Por qué? Porque ese fue el día en que vieron a Jesús vivo. No fue una decisión política, fue una respuesta a un acontecimiento concreto. Desde el punto de vista histórico, no existe explicación satisfactoria que pueda justificar el origen del cristianismo sin una experiencia real y profunda por parte de los primeros testigos. Pudo haber visiones, interpretaciones, incluso errores, pero no pudo haber una transformación tan grande sin un hecho que la provocara. El mundo antiguo fue sacudido, no por un ejército, no por una revolución armada, sino por un grupo de personas que dijeron haber visto al resucitado, y vivieron y murieron como si fuera cierto. Conclusión y reflexión final. La historia de los testigos de la resurrección no es solo un conjunto de relatos antiguos, es un eco que atraviesa los siglos, es la voz temblorosa de una mujer al amanecer, es el asombro de dos caminantes al partir el pan, es la incredulidad de un discípulo que exige tocar y termina confesando a su Señor y a su Dios. No estamos ante una historia sencilla, no es un cuento para niños, es una trama compleja, humana, marcada por el miedo, la duda, el dolor y luego por una esperanza inquebrantable. Lo que vieron los testigos no fue una idea, fue una persona. Lo que proclamaron no fue un símbolo, fue un encuentro, y eso lo cambió todo. A lo largo de este vídeo hemos caminado junto a ellos. Los hemos visto correr hacia la tumba, llorar de desconcierto, dudar, esconderse y finalmente testificar. Algunos los creyeron, otros se burlaron. Y aún hoy, después de tantos siglos, el eco de su voz sigue dividiendo corazones. Porque aceptar su testimonio no es solo aceptar que alguien resucitó, es aceptar que la muerte no tiene la última palabra, es aceptar que todo puede cambiar. Históricamente, la resurrección fue el punto de inicio de la fe cristiana. No fue el resultado de la fe, fue su causa. Sin ese evento no habría cristianismo, sin los testigos no habría mensaje, pero con ellos, con sus palabras, con su ejemplo, millones han creído. Y ahora, la pregunta que queda en el aire es simple, pero profunda. Si tú hubieras estado allí, si hubieras visto lo que ellos vieron, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías quedado en silencio? ¿Habrías hablado? ¿Habrías creído? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leer tu respuesta. Y si este viaje te ha conmovido, si esta historia te ha hecho mirar con otros ojos, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí seguimos explorando las huellas de lo sagrado, las voces del pasado que aún nos hablan.
Dale a like si este vídeo te ha parecido valioso y compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia. Porque hay relatos que no pueden quedar enterrados, porque hay verdades que siguen resucitando en cada corazón dispuesto a ver. Y esta es una de ellas. Bendiciones.